seguimos con los videotutoriales. Una vez tenemos claros los conceptos iniciales de tipo de variable que tenemos, de lo que es una muestra, de lo que es una población, lo que tenemos que ver es cómo se organizan los datos. A ver, tenemos que pensar que nosotros tomamos datos de diversas fuentes, pero los datos son normalmente grandes, con muchas cosas, y nos vienen desorganizados, ¿vale? Tal como tenéis en la diapositiva, los datos son la materia prima de los estadísticos. Nosotros necesitamos los números para interpretar la realidad. Por lo tanto, para cualquier problema estadístico, para cualquier problema de validación de datos, tenemos que recopilar datos, describirlos y analizarlos, ¿vale? Básicamente nos encontramos, como tenemos este señor aquí en el cómic, tengo una probabilidad del 92% de encontrarle sentido a todo esto. Si los datos se presentan en forma de maraña, es imposible encontrarle sentido. Por lo tanto, es fundamental organizarlos. ¿Cómo se organizan los datos? Los datos se organizan en tablas. Por lo tanto, tenemos que organizar nuestros datos en tablas. De forma que tenemos los datos de la siguiente forma. En cada columna yo introduzco una variable. Por ejemplo, tenemos la variable sexo, la variable edad, la variable altura, la variable clase social y la variable peso en mi estudio. La variable ID realmente no es una variable, eso es un identificador de los individuos, de forma que tenemos que tener claro que el primer individuo 1, es de sexo masculino, tiene 8 meses, mide 68 centímetros, 68,3, es de clase social baja y pesa 7 kilos. Es decir, todos los datos de una fila, todas las variables de una fila, corresponden a un individuo y la segunda fila corresponde a otro individuo, ¿vale? De forma que yo puedo sacar relación. Es decir, como esto es lo mismo, yo puedo relacionar si el peso es menor en gente de clase social baja, pues alto, o si el peso es mayor según la altura, que será que sí, o según la edad, que seguro que sí, o según el sexo, lo que sea. Pero para poder encontrar este tipo de relaciones es importante que las filas deben referirse siempre al mismo individuo, es decir, estas columnas no se pueden rellenar al azar, sino se tienen que ir rellenando por fila, de acuerdo a las características, a las variables que correspondan a cada individuo. En cuanto a las variables, podemos poner las que queramos y del tipo que queramos. Podemos poner variables cualitativas dicotómicas, como el sexo, sexo masculino o femenino, variables continuas, como la edad, la altura, variables politómicas, cualitativas politómicas, como la clase social, o variables cuantitativas, como el peso. Pues esto es fundamental, ¿vale? Cuando tengamos datos, ordenarlos en forma de tabla. Aquí tenemos otra tabla, donde tenemos el identificador de individuos, el sexo. El sexo ahora es una variable cuantitativa. Fumar es una variable cuantitativa en este caso. Vale, es una cosa que lleva a reflexión, porque a veces las variables no son blancas o negras, sino depende de cómo nosotros las definamos. En el caso concreto del sexo, ¿el sexo es cuantitativo? Pues no, sexo no es cuantitativo. Es cualitativo dicotómico, ¿de acuerdo? Fumar. Fumar es continuo, podría ser continuo. ¿Cómo podría ser continuo? Podría ser continuo discreto si yo cuento los cigarros que se fuman. En este caso no parece que sea cuantitativo discreto. Lo que parece es que es una variable politómica en el cual 2 significa que sí que fuma, ¿vale? O que no fuma. Grupo sanguíneo, variable politómica. Caries, número de caries, ¿de acuerdo? Que tiene, esto es una variable cuantitativa discreta. Tensión arterial continua. Y edad, una variable continua también, ¿vale? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos una muestra
formada por n individuos con una variable x que presenta m modalidades distintas. Las modalidades han de ser excluyentes y exhaustivas, es decir, solo una modalidad por grupo y todas las modalidades previstas en la tabla, de forma que no puede caer en una característica no puede caer en dos modalidades diferentes y todas tienen que estar cubiertas, si no, nuestra forma de organizar los datos será incorrecta. Tenemos aquí un ejemplo que tenéis en los apuntes. N, la población de la muestra, son todos los diabéticos de Gandía. X, que es la variable, es la glucosa en sangre. Y medimos que puede tener tres tipos, tres modalidades, tres medidas: 90 miligramos por decilitro, 95 y 102. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos que pertenecen a una modalidad. N sub i. Por ejemplo, 5 diabéticos tienen 95, son de este grupo. ¿Y qué es la frecuencia relativa o proporción? Es el cociente entre este número, el 5, el n sub i, dividido por el n grande, que es la población de la muestra. ¿Vale? En este caso sería dividir 5 por la población de diabéticos de Gandía. ¿Vale? Por lo tanto, esto en una tabla tenemos las diferentes modalidades que pueden haber, la 1, la 2, las que tengamos. La frecuencia de conteo, es decir, la frecuencia absoluta que tiene, cuántas veces aparecen de este tipo, o de este, o de este. La proporción o frecuencia relativa, que viene a ser esto dividido por la población total, que la tendríamos por aquí. ¿Vale? La población total, ¿sí? Este dividido por la población total. Y la proporción o frecuencia relativa se puede expresar también en porcentaje si multiplicamos por 100. Por ejemplo, en el caso de la frecuencia de una enfermedad en Oviedo y Madrid, nosotros vemos que la frecuencia absoluta es de 16.000 casos en Madrid y 4.000 en Oviedo. Si nos quedáramos en este dato, uno podría pensar que la característica o la enfermedad es más prevalente en Madrid, es decir, es mayor en Madrid. Pero eso no es hacerlo de forma correcta. ¿Por qué? Porque Oviedo no es del tamaño de Madrid, ¿vale? También Madrid es mucho más grande. Por lo tanto, si Oviedo tiene 200.000 habitantes y Madrid tiene 4 millones, yo divido los 4.000 por 200.000 y me da 0,02, y los 16.000 por los 4 millones y me da 0,04. Por lo tanto, ¿dónde es más prevalente? En Oviedo, aunque en Madrid haya más casos, pero la frecuencia es mayor en Oviedo. Concretamente, si lo pasamos a porcentajes, que es más fácil de entender, vemos que hay un 2% de casos en Oviedo y solo un 0,4% en Madrid. Pensar que este porcentaje es multiplicar este número por 100 y este número por 100. Y lo podemos expresar en porcentaje o también en tanto por 1.000, por 10.000, por 100.000 habitantes o por 1.000.000. Solo depende del multiplicador que utilicemos. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso son los tipos sanguíneos en una determinada población. Hacemos los conteos. Lo podemos contar así haciendo rayitas. Tenemos 5. Del tipo B tenemos 2. Del tipo 0 tenemos 7. Y del tipo AB tenemos 1. Ya tenemos la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia total? 15, que es el N, ¿vale? El N grande. La muestra. El número, tamaño poblacional, el tamaño de la muestra. Ahora calculamos las frecuencias relativas. ¿Cómo se hace? 5 dividido por 15, 0,33. 2 dividido por 15, 0,13. 7 dividido por 15, 0,47. Y 1 dividido por 15, 0,07. La suma de todos estos valores tiene que dar 1 o casi 1. Depende de cómo apliquemos los decimales. Y el porcentaje, veis que simplemente es multiplicar este valor por 100, este por 100, este por 100 y este por 100. Y aquí el total debe aproximarse ser 100 o aproximadamente 100, 99, pico y pico. ¿Vale? Otro ejemplo.
Pues lo mismo. Número de caries. De 0 a 4, los conteos, pues le miro y no tiene caries. Cuando le hago la revisión, perfecto. 40, lo que he hecho en 40 niños. Que tienen una caries, lo he hecho en 10. Que tienen 2, 50, 3, 80, 4, 20. Calculo las frecuencias relativas. Para ello debería sumar todos estos valores de aquí, que vamos, son 100, son 200, divido esto por 200, pam, 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 lo voy sacando. Y después aquí también tenemos la frecuencia acumulada, que nos puede ser interesante en algún momento, que es, esto nos dirá aquí qué número de pacientes tienen 0 caries o menos. Como veis, coincide la acumulada con la relativa normal. En el caso de una caries, la frecuencia relativa es 0,05. ¿Cuántos niños tienen una o ninguna caries? Pues yo tengo que sumar este valor del 0 más este del 1 y me sale 0,25. ¿Cuántos niños tienen entre 2 caries o menos? Yo me vengo aquí, tengo la frecuencia relativa es 0,25, la sumo a la acumulada anterior, 0,25 más 0,25, 0,50. La mitad de los niños tienen entre 2 y ninguna caries. Y así con el resto de modalidades. Lo mismo en la tabla 5, 4 modalidades, hacemos los diferentes conteos, n es igual a 20, sacamos las proporciones, podemos sacar las acumuladas. En este caso de las absolutas es muy sencillo, es contar los que tenemos hasta aquí. 1, 1. Aquí tenemos este 1 más este 6, por lo tanto 1 más 6, 7. En el caso del 3 tenemos 7 más 7, 14. Y en el caso del 4 tenemos los 14 acumulados más los 6 nuevos, 20. Lo mismo para sacar las relativas, pasamos a porcentajes y también podemos sacar porcentajes acumulados, ¿vale? Y esto es un ejercicio que os dejo para que lo hagáis. Hasta aquí el tutorial de esta parte.